Creo que voy a dar inicio a la presentación del día de hoy. El tema de hoy es Hume y la identidad personal, aunque no estoy seguro de si realmente vaya a hablar de la identidad personal. Sea lo que fuere, voy a señalar algunos aspectos de la sección pertinente del Tratado de la Naturaleza Humana. Entonces, empiezo la presentación. Básicamente, la reflexión de Hume sobre la identidad personal es uno de los tópicos que suscita más dificultades para los comentaristas y los estudiosos de Hume. Y hay varias razones para ello. Hume hace una retractación de lo que dice en un apéndice un poco enigmático, hace una retractación de lo que dice cuando trata la identidad personal, y no queda muy claro, al menos para mí, en qué consiste exactamente la retractación. Parte del reto que tienen muchos comentaristas de Hume es justamente tratar de entender eso. Hay otra cosa, y es que Hume, hasta donde yo sé, no vuelve a hablar de este tema. Parece ser que queda profundamente insatisfecho, o no sé si profundamente insatisfecho con su trabajo sobre la identidad personal, y el caso es que en la investigación sobre el entendimiento humano no aparece tratado este tópico, y en otros textos tampoco. Puede haber razones para ello, pero parte del reto que tienen los comentaristas es como tratar de entresacar todo eso de la reflexión de Hume. Obviamente no voy a poder decir todas las dificultades que suscita este tema, pero sí quisiera tratar de señalar lo que me parece, al menos, que está claro dentro de lo que dice Hume. Lo que dice Hume sobre la identidad personal también constituye uno de los aspectos más polémicos e inspiradores de su filosofía, y quisiera tratar de que se viera en esta presentación, al menos hacia el final, por qué lo que dice Hume es tan inspirador. Entonces, lo que pretendo en esta presentación es lo siguiente. En primer lugar, quiero señalar los lineamientos centrales de lo que dice Hume sobre la identidad personal, como que sepamos más o menos cuál sería el terreno firme para identificar el terreno no firme. En segundo lugar, quisiera indicar algunas de las dificultades exegéticas a las que se enfrenta el lector cuando lee esto que dice Hume sobre la identidad personal. Y en tercer lugar, quisiera resaltar algunos aspectos de la reflexión de Hume que tienen una importante vigencia para nosotros, con independencia de su propio sistema filosófico. O sea, creo que aquí Hume hace unos descubrimientos que son capitales y vale la pena seguir pensando. Entonces, con miras a lograr esos tres propósitos, he dividido la presentación en 4 partes. La primera es muy breve y pretendo en ella identificar muy rápidamente 2 momentos que son recurrentes en la forma de pensar de Hume. En la segunda parte de la presentación trataré de señalar los elementos centrales de lo que voy a llamar acá la fase negativa del planteamiento de Hume sobre la identidad personal. La fase negativa sería uno de los momentos recurrentes que se encuentra en general en varios planteamientos de Hume. De ahí que en la primera parte quiero identificar esos 2 momentos recurrentes. En la tercera parte quiero indicar algunos elementos centrales de lo que llamaré la fase positiva de su planteamiento respecto a la identidad personal. Y finalmente cerraré de una forma muy breve indicando la vigencia de una de las tesis de Hume, de una tesis en particular de Hume, y algunos retos que esta tesis nos plantea, incluso al margen de su propuesta filosófica. Entonces, empiezo con la primera parte, que es muy breve, es simplemente 2 momentos en el pensamiento de Hume, y en varios tratamientos que hace Hume de varios aspectos filosóficos, uno encuentra de forma recurrente 2 momentos básicos. El primero, en general, tiene una connotación, podríamos decir, escéptica, y lo que hace Hume aquí es que argumenta o muestra o sugiere que alguna noción o asunto que considerábamos que estaba sólidamente justificado, en realidad carece de una justificación apropiada. Entonces, por ejemplo, Hume empieza tratando nuestra noción de sustancia, nuestra noción de objeto físico. Nosotros pensaríamos intuitivamente que es una noción clara, muchos filósofos piensan que es una noción clara, y en realidad lo que hace Hume es, uno diría hoy algo así como deconstruir esa noción de sustancia, y eso pasa por una fase que estoy llamando aquí una fase escéptica. Entonces lo que hace aquí es
Hume es mostrar que algo que considerábamos que estaba claro o justificado en realidad carece de una justificación apropiada o es susceptible de ser puesto en duda. Ese es el primer momento y tiene una connotación negativa. El segundo momento de Hume parece tener una connotación un poco más constructiva, y es que él nos ofrece su propia explicación naturalista y genética de cómo la noción o asunto en cuestión, que fue objeto de la duda escéptica, surge en nuestra vida mental. Entonces Hume va a argumentar algo así como, cuando uno analiza de manera, no sé, filosófica o algo así, una cierta noción, encuentra que esa noción es susceptible de ser puesta en cuestión en términos escépticos. Sin embargo, es un hecho en nuestra vida mental que utilizamos esa noción o algo así, y entonces Hume va a tratar de proponer una explicación de cómo aparece esa noción en nuestra vida mental. Esto es algo que se encuentra en muchos tratamientos que hace Hume, al menos en su reflexión epistemológica y metafísica, y entonces uno encuentra estos dos momentos en su reflexión sobre la inducción y la causalidad, o más bien sobre nuestra creencia en la inducción y la causalidad. También encuentra esto en su reflexión sobre la noción de sustancia y en su noción sobre, en su tratamiento, de la identidad personal. De ahí que para mí en esta presentación es importante identificar estos dos momentos para después ver cómo encaja allí lo que dice Hume sobre la identidad personal. Muy brevemente, para darnos una idea de cómo procede Hume, quisiera recordar el tratamiento de la inducción. Esto es algo que vimos en la clase pasada, y yo creo que en la sesión pasada lo vimos mucho mejor, pero entonces simplemente para que nos hagamos una idea de lo que estoy diciendo. Entonces la fase negativa en el tratamiento de la inducción en el caso de Hume sería a muy grandes rasgos algo como lo siguiente. Hume argumenta que nuestras inferencias inductivas carecen de un fundamento racional que justifique el paso que va de lo siguiente. De la premisa, en el pasado siempre hemos visto que cuando ocurre A, ocurre B, damos un paso a la siguiente conclusión. Y es que siempre que ocurra A, ocurrirá B. Entonces, del hecho de que siempre hayamos observado que dado A ocurre B, inferimos o damos un paso a que esto siempre va a ocurrir. Y Hume considera que este paso no está justificado o carece de fundamento racional. ¿Por qué piensa él eso? Este paso no se sustenta en la razón, dice Hume, pues no es contradictorio, podría pensar que podría ocurrir A sin que ocurra B. Entonces yo he visto que siempre que cae un rayo, si hay un trueno después, ¿sí? Infiero que eso siempre va a ocurrir, pero no hay nada contradictorio en pensar que podría ocurrir que caiga el rayo y no se escuche el trueno. Entonces el paso no se sustenta en la razón. El paso tampoco se sustenta en la experiencia, básicamente porque la experiencia solo nos dice cómo han sido los casos que hemos observado, pero la experiencia no nos puede decir nada sobre los casos no observados. Sería un poco contradictorio. Sería como tener experiencia de algo de lo cual no tenemos experiencia. Hume se da cuenta que una posible salida es acudir al principio de la uniformidad de la naturaleza, de tal modo que uno podría decir que la regularidad observada soporta el paso a decir que esta regularidad siempre se obtiene, y simplemente lo soporta porque uno sabe que la naturaleza es uniforme. Entonces, si yo he observado que siempre que ocurre A ocurre B, y sé que la naturaleza se comporta de manera uniforme, entonces puedo inferir que siempre que ocurra A ocurrirá B, dado mi conocimiento de lo que he observado. Y de nuevo se pregunta Hume, ¿qué justifica esta apelación al principio de uniformidad de la naturaleza? Y aquí vamos a volver al mismo punto del comienzo. No es la razón, pues no se trata de un principio lógico tal que su negación sea contradictoria. Uno podría pensar que la naturaleza no es uniforme, y de hecho muchas veces no lo es. Y tampoco es la experiencia, pues ella solo nos muestra que la naturaleza ha sido uniforme en los casos observados, pero no nos muestra que vaya a seguirlo siendo. De este modo, Hume concluye su fase escéptica, y básicamente lo que él piensa que ha hecho es que ha mostrado que en realidad no tenemos un fundamento racional para nuestra creencia en la inducción. Y con eso terminaría el momento escéptico, digamos, en la reflexión de Hume.
Hume, sin embargo, sabe que hacer inferencias inductivas es un rasgo de nuestra mente. Nosotros hacemos inferencias inductivas, no sé si la palabra inferencias ahí sea adecuada, y sabe que seguiremos haciendo inducciones aún si carecemos de un fundamento racional para ello. Entonces este es un rasgo de la vida mental que Hume piensa que debe ser explicado. La fase positiva de su planteamiento radica entonces en una explicación naturalista del modo como hacemos ese paso. Por explicación naturalista se entiende aquí como una explicación que esté sometida a lo que Hume entiende que es la ciencia del hombre. Y bueno, aquí la historia continúa, pues simplemente ya sabemos que Hume apela aquí al hábito y a ciertos principios de asociación de ideas para explicar cómo, qué operación hace la mente que permite hacer este paso inductivo, aun si este paso carece de fundamento racional. Y la postura resultante entonces es un naturalismo, según el cual la razón no es el factor más determinante de nuestra vida cognitiva, sino que a la base de ella estaría algo así como el hábito y la inclinación natural. En algún contexto Hume va a decir que la razón en realidad es un esclavo de las pasiones o algo así. Entonces tenemos estos dos momentos en la filosofía de Hume, y parte del reto enorme que tienen los comentaristas es tratar de sopesar el valor de cada uno de ellos. Hay quienes ponen el acento más fuertemente en el momento escéptico, y entonces la idea es que Hume es un filósofo ante todo escéptico, y hay quienes ponen el acento más en la fase positiva, y entonces Hume sería ante todo un filósofo naturalista y no tanto un escéptico. Pero ese es uno de los retos que tiene quien se enfrenta a el planteamiento de Hume. Entiendo que los comentaristas no están de acuerdo sobre cuál de las dos vertientes pesa más. Creo que la profesora Ángela Calvo hablará probablemente algo de eso la próxima semana. Entonces, yo paro ahí, simplemente quería identificar esos dos momentos para encuadrar ahí el tratamiento que hace Hume de la identidad personal. Entonces, entramos ahora sí propiamente en el tema de hoy, que es la identidad personal, y voy a tratar de decir algo sobre lo que he llamado la fase negativa en el tratamiento de Hume sobre este tópico. Empiezo con una cita, es el párrafo con el que Hume abre este capítulo. Dice Hume: algunos filósofos se figuran que lo que llamamos nuestro yo es algo de lo que en todo momento somos íntimamente conscientes, que sentimos su existencia y su continuidad en la existencia, y que más allá de la evidencia de una demostración, sabemos con certeza de su perfecta identidad y simplicidad. Y Hume nos dice qué filósofos tiene en mente él, pero creo que no es muy difícil de adivinar. Al menos Locke es alguien que piensa esto, que en todo momento somos íntimamente conscientes de nosotros mismos, y quizás Descartes también pensaría eso, al menos en cierto sentido. Por lo menos Locke es, creo yo, un caso de un filósofo con el cual Hume estaría discutiendo, o alguien a quien Hume tendría en mente al escribir estas líneas. Y lo que va a ocurrir es que Hume va a rechazar esto, es decir, Hume va a rechazar la idea de que nuestro yo es algo de lo que somos en todo momento íntimamente conscientes. Va a rechazar la idea de que sentimos su existencia y su continuidad en la existencia o su permanencia en el tiempo, y que sabemos que el yo tiene perfecta identidad. Cuando Hume habla aquí de perfecta identidad, está pensando en que el yo persiste idéntico a sí mismo a lo largo del tiempo y que es simple. Entonces eso es lo que va a rechazar Hume. Y nos dice Hume, aquí está la razón del rechazo: en lo que a mí respecta, siempre que penetro más íntimamente en lo que llamo mí mismo o lo que llamo yo, tropiezo en todo momento con una u otra percepción particular, sea de calor o frío, de luz o sombra, de amor u odio, de dolor o placer. Recuerden que para Hume percepciones son en un sentido amplio estados mentales, incluyen impresiones e ideas. Entonces la idea es que, por lo que respecta a Hume, siempre que él penetra más íntimamente en sí mismo, lo que encuentra es una sucesión de estados mentales. Sigue diciendo Hume: nunca puedo atraparme a mí mismo en ningún caso sin una percepción.
Y más aún, lo que está en negrillas, nunca puedo observar otra cosa que la percepción. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Hume es que siempre que penetra más íntimamente en lo que llama a sí mismo, en realidad no encuentra algo así como un yo, sino lo que encuentra es estados mentales, flujos de estados mentales. ¿Sí? ¿Qué es lo que sostiene Hume? Hume sostiene entonces que el yo es elusivo en nuestra vida mental, en el sentido de que no nos es dado en ningún momento, no aparece en el flujo de estados mentales que tenemos. Esa tesis se va a conocer como la tesis de la elusividad del yo. El yo es elusivo simplemente porque no aparece por ninguna parte de nuestra vida mental. Lo único que nos es dado, dice Hume, es un torrente de conciencia o un torrente de estados mentales, un flujo de percepciones. Pero no hay nada en este torrente que sea el yo en tanto distinto de dichos estados. Entonces, si esto es así, pues parecería que no tiene mucho sentido la idea de que yo soy consciente del yo en todo momento como algo que permanece y que mantiene su identidad a través del tiempo, que era lo que algunos filósofos se figuraban y que vimos en la diapositiva anterior. ¿Qué significa que el yo no se ha dado en el torrente de conciencia? Significa varias cosas, entre otras que no tenemos impresiones de él. Si tuviéramos impresiones del yo, pues el yo sería dado en nuestro torrente de conciencia. Y Hume se pregunta, o podríamos preguntarnos, ¿cómo podríamos tener impresiones del yo si, como afirma Hume, se supone que, comillas, el yo o persona no es ninguna impresión, sino aquello a que se supone que nuestras ideas e impresiones tienen referencia? Entonces, si el yo por definición no es ninguna impresión, sino aquello que tiene las impresiones, digamos, pues no podemos tener ninguna impresión del yo, porque es que el yo es aquello que tiene las impresiones como tales. Bueno, y al no tener impresiones del yo, la idea de yo tampoco será una idea que provenga directamente y por sí misma de la experiencia. Recuerden acá el principio empirista de Hume: toda idea simple proviene de una impresión simple. Si resulta que no hay impresión simple del yo, entonces tampoco tenemos idea simple del yo. Luego, la idea de yo, porque sí tenemos de alguna manera la idea de yo, no es una idea que proviene directamente de la experiencia. Nuestra idea de yo será entonces el resultado de alguna operación de nuestra mente que debe ser descifrada. Si voy muy rápido me avisan. Ahora bien, entonces tenemos, ¿qué nos ha dicho Hume? Cuando mira dentro de sí mismo, digamos, no encuentra nada que corresponda al yo, ¿no? Simplemente encuentra una sucesión de estados mentales, o si quieren, una sucesión de percepciones. Dado esto, Hume concluye que no hay una impresión de yo, y si no hay una impresión de yo, por fidelidad a su principio empirista, tampoco la idea de yo será una idea que proviene directa y simplemente, o directa y por sí misma, de la experiencia. La idea de yo entonces tiene que ser el resultado de un cierto tipo de operación mental. Ahora bien, el hecho de que el yo sea elusivo en nuestra vida mental, el hecho de que el yo no nos sea dado en nuestra vida mental, Hume extrae una importante conclusión sobre la identidad personal, que es la siguiente: los seres humanos no son sino un haz o colección de percepciones diferentes, que se suceden entre sí con rapidez inconcebible y están en perpetuo flujo y movimiento. Entonces, nótese que Hume empieza con unas premisas que podríamos llamar epistemológicas, en el sentido de que no encuentra que el yo sea dado en su experiencia, y saca una conclusión de carácter ontológico, y es que los seres humanos en realidad somos haces o colecciones de percepciones diferentes. ¿Sí? Otra cita que dice más o menos lo mismo: la mente es una especie de teatro en el que distintas percepciones se presentan en forma sucesiva, pasan, vuelven a pasar, se desvanecen y mezclan en una variedad infinita de posturas y situaciones. Sigue la cita: no existe en ella con propiedad ni simplicidad en un tiempo, ni identidad a lo largo de momentos diferentes, sea cual sea la inclinación natural que nos lleve a imaginar
esa simplicidad e identidad. Entonces están pasando aquí varias cosas. Hume está pasando del hecho de que el yo sea elusivo en nuestra vida mental a decir que los seres humanos, por lo tanto las personas o los yoes, son colecciones de percepciones diferentes, son haces de percepciones diferentes, no hay nada más. Y está dando otro paso: como los seres humanos son haces de percepciones distintas, entonces no existe en estricto sentido ni simplicidad en un tiempo. El yo no sería algo simple en un tiempo, sino que sería un flujo continuamente cambiante de percepciones, y tampoco existe identidad del yo a lo largo de momentos distintos. Y no la existe simplemente porque lo que hay es una sucesión de estados mentales o de percepciones. No hay algo así como una entidad, una sustancia que permanece inalterada en el tiempo. Tenemos simplemente la sucesión de estados mentales. Entonces estamos asistiendo aquí al colapso de la identidad personal. Estamos asistiendo al colapso de la identidad personal porque lo que está a la base de la pregunta por la identidad personal es justamente algo así como: ¿qué es lo que hace que yo sea la misma persona en dos momentos distintos? Y uno tiene la tendencia a pensar que es algo que permanece, que yo soy la misma sustancia o algo así, o el mismo espíritu, ¿sí? Lo que nos está diciendo Hume es: no hay algo así como eso, lo que hay es un flujo continuo de percepciones o estados mentales. Entonces, con eso estaríamos asistiendo al colapso de la idea misma de identidad personal. Asistir al colapso de la idea misma de identidad personal tiene unas implicaciones muy importantes que yo no toco para nada en esta presentación. Una de ellas, o la primera que a uno se le ocurre, tiene que ver con cuestiones morales. Es que si no tiene sentido hablar de algo así como identidad personal, entonces ¿en qué sentido se puede imputar a un sujeto en el presente por algo que haya hecho en el pasado? Para que tenga sentido la imputación de responsabilidad moral, uno pensaría que tiene que tener sentido que la persona imputada sea la misma que hizo la acción, y eso requiere pues que haya identidad personal. Uno podría quizá especular que una de las razones por las cuales Hume desesperó de este tratamiento, aunque no estoy nada seguro de ello, es justamente que entonces se le derrumbaba su reflexión moral. Pero como no estoy seguro de eso, entonces vamos a olvidar que lo he dicho. Bueno, el planteamiento de Hume entonces puede resumirse de la siguiente manera. Hay como dos momentos que, simplemente para que los tengamos en mente, son los siguientes. Hume descubre que el yo es elusivo en nuestra vida mental, y dentro de una perspectiva empirista como la de él, esto significa que la idea de un yo unitario que persiste en el tiempo no se deriva directamente de la experiencia, porque es que no tenemos impresión alguna del yo. Segundo, dada esta elusividad del yo y en virtud de su compromiso con el empirismo, Hume concluye entonces que los seres humanos en realidad somos solo haces de percepciones. Y en este sentido, nuestra comprensión intuitiva de la identidad personal, ya les digo, la idea de que las personas son el tipo de cosas que permanecen en el tiempo o que persisten en el tiempo, esa comprensión intuitiva de la identidad personal se desvanece por completo. Hume lo dice claramente: la identidad que atribuimos a la mente del hombre, dice él, es tan solo ficticia. Una cosa que se debe tener en cuenta en este contexto es que Hume parece utilizar mente, persona y yo como si fueran términos intercambiables. Entonces, el momento negativo de la reflexión de Hume llega justamente a esto: que una noción que considerábamos que era más o menos clara y que teníamos, que era la idea de identidad personal, en realidad resulta siendo una ficción, ¿sí? Entonces ese es el momento final, el momento negativo de Hume. Me parece, sin embargo, que esta reflexión de Hume, al menos hasta este momento, deja muchísimas preguntas abiertas, y quisiera señalar algunas de ellas. Las preguntas tienen que ver con el eje de lo que es el momento negativo de Hume, que es la idea de que el yo es elusivo en nuestra vida mental. Entonces planteo estas preguntas que debería enfrentar quien lea Hume con cierto cuidado. La primera pregunta que surge es: ¿cuál es el estatuto real de la tesis de la elusividad del yo? ¿Se trata simplemente de un fenómeno empírico y contingente de la introspección, algo que podría ser distinto? O más bien, la tesis de la elusividad del yo debe entenderse como una característica esencial de la vida mental. ¿Y por qué digo esto? Hume dice, cuando presenta la tesis de la elusividad del yo, dice: en lo que a mí respecta, o
O sea, a mí lo que me pasa es que cuando yo miro dentro de mí mismo, no encuentro el yo, encuentro simplemente una sucesión de percepciones. ¿Sí? Al presentarlo así, pareciera que ese es un punto meramente empírico, contingente de la introspección, pareciera ser que eso le pasa a Hume, pero pues no necesariamente tiene que pasarle a todo el mundo. Y de hecho Hume en algún momento dice, puede ser que, lo dice con ironía, pero uno podría tomarlo en serio, puede ser que a algunos metafísicos rarísimos les pase que cuando hacen introspección sobre sí mismos se encuentren al yo, pero la mayoría de las personas no, y yo no. Entonces, si es así, parece que el hecho de que el yo sea elusivo no es simplemente un rasgo contingente de nuestra vida mental, una particularidad de la introspección, y así como hay gente que le gustan unas cosas y no otras, podría ocurrir que haya unos que sí encuentran el yo y otros no. Entonces la pregunta es cuál es el estatuto de esa tesis, si es simplemente un fenómeno empírico como Hume parece presentarlo, o si más bien es una característica esencial de la vida mental, es decir, sería imposible que un sujeto, por el hecho de ser un sujeto, sea tal que el yo se le presente en su vida mental. Y uno podría tratar de pensar que esta tesis en realidad es una tesis más lógica que basada simplemente en la mera introspección, si hace este tipo de reflexión. Es que en tanto que la idea de yo está ligada a la idea de un punto de vista sobre los objetos, entonces el punto de vista como tal no puede ser a su vez objeto del propio punto de vista. ¿Sí? Un punto de vista sobre el mundo no puede a la vez aparecer en lo que es dado allí, porque entonces deja de ser punto de vista. Uno podría pensar que el yo es algo así como tener un punto de vista sobre el mundo, y en ese sentido el yo no podría aparecer el punto de vista porque dejaría de ser el punto de vista que queremos. Si uno lo lee así, entonces la tesis de Hume en realidad no sería una tesis empírica o una característica contingente de la introspección, sino que sería algo más fuerte. Se suele recurrir aquí a una metáfora que a mí no me gusta mucho, que es la del ojo. Es decir algo así, que comparar la elusividad del yo con la idea de que el ojo que ve no es un ojo visto, o no es un ojo que puede ser visto. Claro, yo puedo poner mi ojo en el espejo, reflejarlo en un espejo, pero ahí no es el ojo que está viendo, simplemente estoy viendo la imagen del ojo que está viendo, no estoy viendo al ojo que ve. Entonces, a muchas personas se enredan con esto de la metáfora del ojo y hacen grandes explicaciones, pero me parece que se pierde el punto. De hecho, si uno apela al tacto, la cuestión deja de ser evidente. La mano que toca es la mano tocada. Uno podría decir, sí, claro. Entonces, yo no sé si esta metáfora recurrente del ojo nos dice más algo acerca de la diferencia entre la vista y el tacto, más que acerca de la elusividad del yo. Entonces, por eso la estoy pasando así como por subrepticiamente. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuál es el estatuto de la tesis de la elusividad del yo? ¿Es una tesis puramente introspectiva, empírica, o más bien revela una característica, yo diría, esencial o lógica de nuestra vida mental? Segunda pregunta: dada la elusividad del yo, dado que el yo es incapturable, podemos decir, ¿es posible el autoconocimiento? Si el yo es fundamentalmente elusivo, ¿en qué sentido podemos decir que tenemos autoconocimiento de él? Si el yo es elusivo, fundamentalmente, ¿en qué sentido quiere decir que yo me conozco a mí mismo? Quiere decir conocerse a sí mismo si el yo no aparece por ninguna parte ahí. Entonces esa sería la segunda pregunta. Una manera de elaborar sobre esta pregunta es preguntarse si puede haber algo más que el conocimiento de un torrente de estados mentales, de un haz de percepciones. ¿Sí? Si el autoconocimiento requiere algo más que eso. Y sigue la cuestión: dada la elusividad del yo, ¿cómo puedo, si lo que puedo conocer es simplemente un torrente de estados mentales o un haz de percepciones, y eso quiere decir que el yo sea elusivo? Dada la elusividad del yo, ¿cómo puedo decir entonces que esos estados mentales son míos? Tendría que decir algo así como: hay estados mentales. ¿Qué me autoriza a decir estos son mis estados mentales si el yo es elusivo? Y entonces aquí la tesis de Hume se me empieza a enredar mucho. Me pregunto yo, ¿no cae Hume en un absurdo al formular su propia tesis? Fíjense lo que dice Hume: en lo que a mí respecta, siempre que penetro más íntimamente en lo que llamo mí mismo, tropiezo en todo momento con una u otra percepción particular. Pues pareciera que Hume tiene que presuponer que hay algo así como un ingreso a sí mismo
y hay un yo entonces, para poder decir que en realidad no encuentra el yo por ninguna parte. Entonces la pregunta es si hay allí un absurdo o no. Entonces, en general, la temática de este segundo grupo de preguntas es la relación entre el hecho de que el yo sea elusivo y la posibilidad misma del autoconocimiento. Sigo aquí, ya voy a acabar las preguntas. ¿Puede algo que es un sujeto cognoscente ser al mismo tiempo un objeto de conocimiento para sí mismo? Esta es un poco la misma pregunta que antes, pero ahora está en un nivel ontológico más que epistemológico. Si es posible que haya una cosa, un ser, que es cognoscente y es tal que puede ser un objeto de conocimiento para sí mismo. Si no se puede, ¿cómo podemos decir que los sujetos cognoscentes son parte del mundo espacio-temporal? Si al fin y al cabo este es un mundo de objetos que pensamos que podemos conocer. Si los sujetos cognoscentes no pueden ser objetos de conocimiento, ¿cómo podemos decir que los sujetos cognoscentes están en el mundo? No aparecen por ninguna parte, y si el mundo es espacio-temporal, entonces uno tiende a pensar que los objetos que pueblan ese mundo espacio-temporal son objetos encontrables en un sistema de coordenadas espacio-temporal. Entonces, si el sujeto cognoscente no puede ser un objeto de conocimiento para sí mismo, ¿cómo puede ser parte del mundo? Entonces, nótese que la pregunta o el fenómeno de la lucididad del yo nos está llevando a problemas epistemológicos con respecto a la relación autoconocimiento-lucididad del yo, pero también nos lleva a problemas metafísicos. Si el yo es elusivo, ¿en qué sentido podemos decir que el yo está en el mundo? No sé si esto probablemente no sea un problema para Hume, pero para mí lo es. Y finalmente, 4. Si el yo es elusivo y las personas somos solo haces de percepciones, ¿cómo diablos hace Hume para saber esto? Te explico. Después de todo, pareciera que parte de lo que está implícito en la lucididad del yo es que el yo, en tanto sujeto cognoscente, no puede ser en sí mismo objeto de conocimiento. Entonces pareciera que para que Hume pueda saber que el yo es un haz de percepciones o que somos un haz de percepciones, tiene que ocurrir lo que parece que no se puede, y es que el sujeto cognoscente se vuelva en sí mismo objeto de conocimiento. ¿Sí? Necesitamos que ese flujo de percepciones que supuestamente somos sea en sí mismo un objeto de conocimiento, y eso es el sujeto cognoscente, y eso es lo que nos están diciendo que no se puede. Entonces, una lectura que no vaya así a la superficie como la que yo estoy haciendo, sino que busque entender a fondo realmente qué es lo que está proponiendo Hume con la tesis de la lucididad del yo, me parece que tendría que enfrentar al menos estos 3 problemas, que son, primero, cuál es el estatuto de la tesis, si es simplemente una tesis empírica o tiene una dimensión más lógica. Segundo, cuál es la relación entre lucididad del yo y autoconocimiento. Y tercero, cuáles son las consecuencias metafísicas de la lucididad del yo, si eso hace que se rompa de tal modo la relación sujeto cognoscente y objeto de conocimiento, que en realidad la propia tesis pueda verse como en entredicho. Entonces, con esto yo cerraría la fase negativa del tratamiento de Hume sobre la identidad personal. Pasa entonces a lo que he llamado la fase positiva, y es el origen de nuestra idea de identidad personal. Entonces hemos visto que una de las conclusiones negativas de Hume es que la idea de que las personas preservan una identidad a lo largo del tiempo, esa es una idea que tenemos más o menos todos, o al menos Locke y otras personas. Esa idea para Hume en realidad es una ficción, dice la cita que puse. Sin embargo, Hume reconoce que tenemos esta concepción de la identidad personal y que tenemos la idea de un yo que persiste invariable en el tiempo. Y por lo tanto, lo que intenta hacer Hume es explicar cómo obtenemos estas ficciones o cómo obtenemos estas ideas o esta noción de un yo que persiste a lo largo del tiempo. Entonces, Hume se pregunta, ¿qué es entonces lo que nos induce con tanta intensidad a asignar una identidad a estas percepciones sucesivas, a este haz de percepciones, y a creernos en posesión de una existencia invariable e ininterrumpida durante toda nuestra vida? Entonces,
¿Qué diablos es lo que nos hace llegar a creer eso? Bueno, dado que las percepciones que conforman el haz de percepciones son, según Hume, existencias distintas y separables, él sostiene entonces que nuestra noción de identidad personal es el resultado de la operación de los principios de asociación de ideas sobre el flujo de nuestras percepciones. ¿Qué quiere decir que nuestras existencias sean distintas? Que el haz de percepciones sean, que las percepciones que conforman el haz de percepciones sean existencias distintas y separadas? Básicamente quiere decir que no hay ninguna relación entre ellas, que una puede existir con independencia de la otra, ¿sí? La existencia de una percepción en el haz de percepciones no depende de la existencia de otra percepción. En principio se pueden separar y uno puede concebir la una sin la otra. Entonces eso es como el criterio de distinción y separabilidad. Entonces, ¿cómo se forja la idea cotidiana o intuitiva de identidad personal? Pues Hume lo que dice es que dentro de eso que somos el yo, que es simplemente ser una colección de percepciones, operan ciertos principios de asociación de ideas. Entonces los principios de asociación de ideas hacen alguna operación en ese haz de percepciones y eso será lo que nos lleva a esta idea ficticia de identidad personal. Esto, como ven, está inmerso en su ciencia del hombre. Lo vimos en las dos sesiones anteriores, unos elementos básicos que en este caso serían percepciones y unos principios que lo que hacen es relacionar de diversas formas esas percepciones. Y entonces los principios de asociación de ideas ya no son familiares por sesiones anteriores, son la semejanza, la relación de semejanza entre dos ideas es algo que permite agrupar o ligar esas dos ideas, y el otro principio de asociación de ideas es la causalidad. Hay otro principio que Hume menciona, que es la contigüidad espacio-temporal, pero él dice que en el contexto de la discusión sobre la identidad personal, la contigüidad no juega ningún papel. Entonces la explicación de Hume de la ficción de la identidad personal va a estar dada en términos de dos principios de asociación de ideas, que son la semejanza y la causalidad. Cada uno de estos principios estaría operando sobre el haz de percepciones que en realidad somos los seres humanos, aun si no lo reconocemos. Entonces vamos a mirar el rol de cada uno. Entonces, sobre la semejanza, Hume dice lo siguiente: supongamos que vemos el haz de percepciones que conforma la vida mental de una persona. Puede ser nosotros mismos, vemos el haz de percepciones que somos, ¿sí? Entonces va a ocurrir lo siguiente: en este haz de percepciones habrá recuerdos de impresiones pasadas, de tal modo que se dará una relación de semejanza entre las impresiones vividas y sus correspondientes imágenes en el recuerdo. Entonces miro un haz de percepciones, ese haz de percepciones en un momento tiene la impresión de que P, ¿sí? Y más adelante en el futuro se acuerda de que P. ¿Qué quiere decir se acuerda de que P para Hume? Tiene una idea de que P, y esa idea está en una relación de semejanza con la impresión original. Esta relación de semejanza, dice Hume entonces, lleva fácilmente de un miembro a otro, de la impresión original al recuerdo, haciendo que el conjunto sea similar a la continuidad de un objeto. Entonces, como uno encuentra una relación de semejanza entre estas dos, entre la impresión y la idea, entre estas dos percepciones, uno funde eso como si fuera un mismo objeto. Y algo así ocurre también con la explicación de Hume de cómo surge la idea de sustancia. Yo encuentro que hay una sucesión de elementos tales que son semejantes el uno con el otro, y yo termino fácilmente pensando que se trata del mismo objeto. Entonces, si empezara a rotar, bueno, esta es una forma no muy precisa de decirlo, pero si empieza a rotar el micrófono, y entonces yo veo que cada aparición, esas serían las impresiones, cada aparición es semejante a la otra, fácilmente puedo pensar que se trata del mismo objeto. Entonces, un poco ese principio es el que está operando acá. Como se está relacionando por semejanza una impresión pasada con una idea presente, entonces se piensa que ellas conforman un mismo objeto o dan lugar a o hay allí un objeto continuo. Y entonces Hume concluye en este punto que la memoria no solamente descubre la identidad personal, habría que agregar ahí, sino que contribuye también a su producción al producir la relación de semejanza entre las percepciones. Entonces,
Es gracias a que yo tengo memoria que puedo recordar las impresiones vividas en el pasado. Y al recordar estas impresiones vividas en el pasado, se da la relación de semejanza entre la imagen, la imagen del recuerdo y la impresión pasada. Y en ese sentido, la memoria inventa la identidad personal, o como dice aquí, la produce. Si no tuviéramos memoria, no podríamos en ningún momento forjar la idea de identidad personal. Entonces, la memoria hace posible que se dé la relación de semejanza entre impresiones e ideas, que captemos esa relación de semejanza entre impresiones e ideas, y eso hace posible que las fundamos como pertenecientes a un mismo objeto. Aquí, sin embargo, hay una limitante. La ficción de la identidad personal hasta este punto estaría restringida al ámbito de lo que cae bajo el alcance de la memoria, porque solo hemos ligado impresiones pasadas con imágenes recordadas de esas impresiones. Entonces, la identidad personal solamente va hasta donde alcancemos a recordar. Sin embargo, en general pensamos que la identidad de una persona persiste a lo largo del tiempo, a pesar de que ella no recuerde todos los episodios que ha vivido en el pasado. Entonces, el hecho de que yo no me acuerde qué pasó en los años tristes de mi adolescencia no quiere decir que yo no sea la misma persona que era en la niñez. Quiere decir que soy una persona traumatizada, pero no quiere decir que haya habido ahí una discontinuidad. Si la identidad personal estuviera restringida únicamente al ámbito de la memoria, pues estaría rompiendo esta línea de continuidad que pensamos que hay con la niñez, aun si hemos olvidado los años duros de la adolescencia. Entonces hay que llenar aquí una laguna. Para capturar nuestra noción de identidad personal, necesitamos entonces algo que llene las lagunas de nuestra memoria. Necesitamos algo que dé lugar, que permita tener la idea de una persistencia de un sujeto en el tiempo, aun si esta persona tiene baches en la memoria. Y para Hume, este complemento que necesitamos lo proporciona la asociación de ideas dada por la relación de causalidad. Entonces, la explicación de Hume es como sigue. Básicamente, él piensa que la idea que tenemos de nuestra vida mental es la idea de un complejo sistema de percepciones diferentes unidas por la relación causa-efecto. Los comentaristas suelen tener algunas dificultades en explicar qué significa exactamente esto, porque es que hay un sentido en el que parece ser claramente falso. La idea que tengo en este momento de algo no es necesariamente la causa de la idea siguiente. Si uno lee el Ulises se da cuenta de eso, la conciencia va saltando como de una idea a otra, y uno diría, al menos a primera vista no es evidente que haya una relación de causalidad entre una y otra. Y si para Hume la relación de causalidad es algo que involucra una cierta conjunción constante, pues menos. Una persona que da una idea A siempre piensa en una idea B, es una persona obsesiva, no una persona normal, no a veces divaga. Entonces, si uno lo lee así, pues esto parece claramente falso. Pero uno lo puede pensar de otra manera que no es, que ya deja de ser como tan obviamente falso, y es, por ejemplo, las pasiones suscitan inevitablemente ciertas ideas o algo así. Dice Hume, el amor suscita benevolencia por la persona amada, ¿sí? Entonces sería como el tipo de los celos suscitan rabia, ¿sí? Cosas así. Entonces quizá Hume podría estar pensando más bien en este tipo de relaciones entre ideas e impresiones, entre percepciones al interior de nuestra vida mental, ¿sí? Cierta cosa suscita alegría, la alegría suscita, no sé, placer, cosas así. Y ahí sí tiene como más sentido pensar que hay ciertas relaciones causales. Sería alguien muy raro, alguien que diga, estoy profundamente enamorado, pero no tengo el más mínimo sentimiento de benevolencia por esa persona, ¿sí? O algo así. Entonces quizás se pueda entender así este pasaje. Básicamente, sea lo que sea, cómo leer eso, lo que Hume dice es que la relación causa-efecto nos permite extender ya la misma cadena de causas y en consecuencia la identidad de nuestra persona más allá de la memoria. Entonces recuerden que teníamos una especie de bachecitos que teníamos que llenar. Teníamos una persona que recordaba un momento de su vida o algo así, y el momento del recuerdo, y una laguna en la mitad. ¿Cómo se llena eso? Pues pensando que hay relaciones de causa-efecto, independientemente de que las recordemos o no, al interior del flujo de ideas que está ocurriendo. De esta manera,
uno podría decir, la causalidad permite llenar esos baches de memoria. ¿Cómo? Suponiendo relaciones de causa y efecto entre cada una de esas ideas, de tal manera que en algún momento se unen los dos pedacitos que están atravesados por una laguna. Y en ese sentido, Hume dice, la memoria, mientras que antes con la relación de semejanza la memoria producía la identidad personal, aquí lo que pasa es que la memoria la descubre. ¿Por qué? Porque nos muestra la relación de causa y efecto existente entre nuestras diferentes percepciones. La memoria nos permite pensar relaciones de causa y efecto entre nuestras percepciones y podemos usar eso para llenar los baches en el recuerdo. Y en ese sentido la memoria estaría descubriendo la identidad personal. Entonces, en síntesis, la propuesta positiva de Hume, o la explicación de Hume sobre el surgimiento de la ficción o de la idea de identidad personal, es algo así como lo siguiente. Él considera que la ficción de la identidad personal surge así. Primero, la relación de semejanza entre las impresiones vividas y las ideas del recuerdo, que producen una síntesis entre las dos, ese es el primer factor. Y el segundo factor es la relación de causalidad entre los elementos de la vida mental, que nos permite llenar las lagunas de memoria y de esta manera nos permite extender el espacio de la identidad personal más allá de lo que recordamos. A la base de ambas operaciones se halla entonces la memoria en su doble papel de productor de identidad personal, en el caso de la relación de semejanza, y de descubridor de esa ficción, en el caso de la relación de causalidad.